acá estamos con Joana, una colega artista de Castro, Chiloé. Bueno, el dato interesante que, como pasó con Tomás Molina en el primer capítulo de Bla Bla, a Tomás no lo conocíamos y nos conocimos en el programa. Y con Joana es lo mismo, a Joana no la conocemos, o sea, estuve hablando 2 minutos para ver cómo estaba la conexión. Y, y bueno, me estuve conteniendo un poco porque cada pregunta que le hacía era material interesante para el público, para la audiencia. Pues, al final de eso se trata, de irnos conociendo y queremos conocer a Joana. Joana, tú eres nacida y criada en Chiloé, ¿no es cierto? Sí, nacida y criada. Mi familia materna es completamente chilota y mi papá del lado de Puerto Montt, por ahí. Pero yo viví acá, crecí acá hasta la enseñanza media. Oye, oye, ¿y cómo pasa eso que un chilote se decide a estudiar arte? Porque tú estudiaste arte. ¿En, Claro, en Valdivia? en Valdivia, sí. Ujú. Pucha, primero no hay mucha información porque una carrera tan poco tradicional, más acá al sur, ¿cachai? Que no se priorizan otras cosas. Que fui en búsqueda de talleres, quería aprender a dibujar, a pintar, y ahí me encontré con un taller en la municipalidad del Mauro Olivos, que bueno, ahora somos súper amigos, pero en realidad uno siempre va a estar agradecido de la persona que le mostró, no sé, le enseñó a pintar un cuadro, todo eso, po. Así que ahí como que me fui haciendo la idea de que había una carrera, que Valdivia estaba cerca, porque uno igual se va a los 18 años, pues yo a los 18 ya estaba viviendo sola, Mm. ¿cachai? Pero toda mi generación estaba mentalizada que si tú querías tener una educación superior, a los 18 ya por tu cuenta nomás, po. O sea, obviamente que los papás, depende de los papás, pero te ayudan, ¿cierto? Pero tú te tenés que cocinar, aprender a vivir como adulto, po, pero siendo un adolescente. Oye, acá a la patrona le pasó lo mismo, mi polola también, pues, Copiapó, 18 años, también tuvo que irse a los 17 años Ujú. a Santiago. Eh, pero qué te motivó? ¿Qué te dio? ¿Te gustaba mucho la pintura? ¿Te algún familiar? No sé, ¿cómo Es llegó la que, chilota a querer mira, estudiar arte? caché que mi abuela y las hermanas de mi abuela, ellas eran conocidas porque eran las mejores tejedoras de acá de la comuna de Castro. ¿Cachai? Entonces, mi abuelita era muy creativa, era así como inventora con el tema de la lana. Y así como que, bueno, no han sido propiamente tal artistas, pero sí vengo de un linaje materno muy ligado a la creatividad. Y yo creo que por ahí como que me fue entrando el bichito y además que soy hija única, entonces, bueno, cuando no tenéis más niñes con los que jugar, como que, ¿qué así? Te ponía a dibujar nomás, po. Como que te vas en tu bola. Entonces, me gustaba dibujar ropa, todas esas cosas cuando era niña. Me acuerdo que a los 5 años me obsesioné por dibujar mujeres embarazadas. Como que mi profesora, la de jardín, la de kinder, ¿cachai? Estaba embarazada y yo full, así como mujer embarazada por todos lados, de perfil. Entonces me acuerdo que teniendo 5 años obsesioné con eso y después me obsesioné con las mujeres de pelo corto. Y igual es interesante porque es algo que apareció en mi obra, después cuando hice mi tesis, fueron mujeres desnudas, sin cabeza. Siempre ha estado presente el tema como de la mujer, pero no desde un discurso así tan consciente, sino que yo creo que son como más sanaciones mías, con mi linaje, con mi historia, ¿cachai? Pero así empezó y después, bueno, descubrí que se podía estudiar arte y en realidad mi mamá, que es como mi compañera, ¿cachai? Fundamental, me dijo, ya, sí, dale, vos dale. Uy, qué lindo Así que se que dé eso feliz. allá en Chiloé, pues, o sea, bueno, en todos lados hay problemas, en todos lados algunos papás ¿cómo se llama? Se niegan a que su hijo opten por una carrera no tan, bueno, hoy en día todas las carreras son un riesgo, pero
pero arte es un riesgo al 95%, porque es Sí. complejo. Oye, ¿y Valdivia cómo lo pasaste? ¿Te gustó tu compañero? ¿El Sí, nivel? de hecho, sí, en realidad es que sabes que cuando uno tiene 17 o 18 años está cero consciente de lo que está ahí haciendo. Como que tienes que ser una persona iluminada como para tener madurez a esa edad. Sí, sí. Y yo creo que los primeros 2 años de universidad yo estaba con la mentalidad del colegio, como muchos universitarios al principio, como que con la mentalidad del colegio tú trabajáis para la nota, te achacáis si te sacáis un 5 porque pensáis que no eres bueno. Y todas esas lógicas iban en contra de lo que se buscaba, que era que uno tenga un dominio técnico básico o que después empieces a sacarte impronta. Entonces, yo diría que fue una buena experiencia, pero como que faltaron instancias para compartir el arte. Como Valdivia, igual que Sur, algo muy lógico, llueve mucho y la gente no se junta tanto, como si pasa, por ejemplo, en otras universidades donde se juntan en el campus, ¿cachai? Y empiezan a, no sé, pues en Gómez Milla, como vendiendo libros ahí, compartiendo la mota, ¿no? Como que eso no, en Valdivia no pasaba tanto. Igual fumábamos mota, pero en el botánico, ¿cachai? Como que era otra onda. Oye, Eso y yo creo que puede lo haber que faltado un me poquito. llama harto la atención, porque ahora yo vivo un poquito ese aislamiento, tal vez se puede decir, Uh-huh. de la región. Eh, Tú venías llegando a Santiago, po, ahora. ¿Qué fuiste a hacer a Claro. Santiago? Fui como una provinciana a comprar materiales, A así como parar a el tela y metro con el atriles, dedo? claro, y fui a tela y atriles, así la picada de, ay, traje caleta y materiales, fui a tocar, ver música, todas las cosas que de pronto acá no se dan tanto, po. Así que aproveché, así, fui a ver muestras también, porque, bueno, una limitante de repente de acá del sur es que son valga la redundancia, muy limitados los espacios de exposición, aunque yo creo que el centro cultural y todo eso hace su mejor esfuerzo, no es suficiente, po, Ujú. no es suficiente. Sí, Pero en eso andaba. yo cuando estuve allá en Chiloé, todavía no está activo el centro cultural. Entonces, el único espacio que yo conocí de exposición era el MAM y esta galería que tienen en un casino, una galería como una sala de Sí, exposiciones. como modulor se llama. Modular, claro que es Ujú, donde está el Edward Roja. Eh, sí, pues y era bien restringido, pues, era bien, o sea, de partida el MAM está como todo el año con exposiciones y bien programada, etcétera. ujú, El otro lugar también, pues era, bueno, los cócteles eran muy buenos, pero proyecciones eran bien pequeñas, desde mi punto de vista. ujú, Ya, pues quiero contarle a la gente por qué te conocí yo, pues, ujú, no nos conocíamos personalmente, ahora tampoco personalmente, estamos por Zoom, pero y también tiene que ver con esta posición de gente que vive en regiones y cómo ujú. tal vez nos ayuda la nueva conectividad que se incrementó con el tema de la pandemia, pero que ya venía avanzando, que es una exposición en la cual tú vas a participar, que fuiste seleccionada. Si nos puedas contar un poco sobre eso. Ujú. El año pasado, bueno, empecé a hacer una serie bueno, todo esto empezó con la pandemia en realidad, porque uno estando encerrado en la casa, yo me vine, se supone, estaba viviendo en Santiago todavía el año pasado, y me vine como por 2 semanas, porque todos jurábamos que la pandemia iba a durar 2 semanas. Y al estar aquí, como en el ambiente de casa, empecé a mirar fotos familiares, y me di cuenta de que, claro, tenían una estética, eh, el nivel de composición que es como amateur, me encanta, así como la clásica foto donde la tía le cortan la cabeza así, como en la frente, ¿cachai? Todo eso como que me empezó a llamar la atención y hice un par de estudios como para
ir viendo cómo la podía trabajar o podía poner en valor esos elementos desde la pintura, y salieron estos trabajos hechos en papel. Como que a mí, personalmente, yo no creo que eso sea collage, para mí es pintura, que tiene elementos del collage, ese que está saliendo ahí. Pero yo no lo llamaría propiamente tal collage. Un poco esa era como mi propuesta, que sea pintura, pero que tenga este componente en común, que es encontrar, en este caso, el color y encontrar la foto. O sea, esa composición no es mía, y los colores ya estaban hechos, como que yo los encontré, y a través de ir juntando y un poco de interacción del color, ¿cierto? Se arma como, ponte tú, el verde del verde de la foto. Pero es como un juego con esto de tomar elementos preexistentes y volcarlo a una propuesta personal vinculada principalmente como a la vida de barrio, a la vida de barrio que ni siquiera yo vi, que vieron mis tías, por ejemplo. Esas personas de ahí, en orden de izquierda a derecha, es mi abuela, eh, su hermana, la Emilia, y su otra hermana, la Irma. Entonces ellas eran las que yo te hablé, que eran muy conocidas en la comuna porque tejían bacán. Las maestras tejedoras. Las maestras, claro. Entonces postulé este trabajo a un concurso que organiza la plástica, uy, no me acuerdo cómo se llama, pero una asociación de arte, no sé, en realidad te estaría chamullando, pero la convocatoria era formato en miniatura, y estos trabajos son de 15 por 20, no más que eso, así como un formato foto, un formato como uno tiene las fotos en su casa. Y quedé seleccionada con esta obra. Así que esta obra tengo que enviarla a México ahora lo antes posible. No, porque en cierta forma bueno, siempre había que hacer un paso por Santiago. Hablando de arte y la cultura, ahora tú no, Uh-huh. pues tú de cómo se llama, de Chiloé Castro, te pega el salto directo a México, que obviamente Uh-huh. México cultural, o sea, no es por hacer una suerte de comparación entre qué lugar es más importante u otro, pero México igual Uh-huh. tiene culturalmente más bagaje que Chile, o sea, tiene más, es más importante poner en cómo se llama en México que en Santiago, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esos saltos yo te decía que responden desde mi punto de vista a esta nueva inmediatez, por la conectividad, pues como, o sea, en mi caso yo postulo directamente a París y mis trabajos de ¿cómo se llama? De Copiapó se van para allá, para Francia. Uh-huh. Como que esta nueva mediación online, esta nueva realidad, nos ayuda igual en cierta forma a nosotros, a la gente de regiones, pues. Como que tenemos que saltar un poco ese paso por la gran ciudad y el acabronamiento que hablábamos al principio, pues, Uh-huh. como que las Sí, galerías o los grandes espacios están también están tomadas por ciertas personas. elitizados. Y sí, 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 yo me fui a vivir a Santiago 4 años para tener más oportunidades, la claro, clásica de la provinciana, po. sí. Y sabéis que no, o sea, me fue mal. Sí, como que no quedaba en nada, era fracaso tras fracaso, así como comillas fracaso, porque no se puede uno medir por eso, pero sí me sirvió como para trabajar, para ver más referente, para conocer a otros y otras artistas, pero no así como que uno se imagina que, ay, ya están las oportunidades y la No, cuestión, y no, no, es muy pequeño y realmente está que no. cabronado también, por lo que decíamos, o sea, esa observación de que uno va a las galerías comerciales y la mayoría de los apellidos, la mayoría, hay algunos por ahí dando vuelta de medio pelo, pero la mayoría Ujú. son apellidos viñosos, pues, y de estrato social alto, y relacionado también lo que te contaba a modo de chiste, es que al final los familiares de esta gente son las que les compran el trabajo, pues, entonces a la galería les sirve tener Sí. a esta gente ahí para que haya algo de flujo en el incipiente mercado del arte chileno.
Y sabes que también me pasa a propósito de eso, que creo que sería interesante mencionar, que hay un elitismo, un sincretismo eh, conceptual. Yo creo que lo que está dominando ahora, por ejemplo, no sé, veo las selecciones que tiene Mavi Arte Joven, Ujú. y son puras obras que una persona como mi mamá, como mi tía, que no ha pasado por la universidad, que no tiene ni idea de conocimientos de arte, le va a importar muy, o sea, va a decir, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser parte una persona del pueblo, parte de una obra que no se entiende si no has leído a Bauman, ¿cachai? O no has leído a Foucault, como, en ese sentido siento que está habiendo como un sincretismo que ya obviamente también tiene que ver con el tema de acceso cultural, acceso a estudios, y todo eso, o sea, es parte de lo mismo, creo yo. Sí, pues acceso a estudios, pues porque ya que hablamos del Mavi, mi percepción de, bueno, yo ya llevo un buen tiempo fuera de Santiago, 4 años, y de hecho ya llevo un buen tiempo no postulando ese concurso porque ya no soy joven, estoy fuera de edad para postular, pero yo postulé harto ese concurso. A lo que más llegué fue una mención honrosa. Y yo leo así bien metido en el tema, o sea, metido exponiendo y conociendo el circuito, es que esos espacios se han transformado un poquito en la validación de ciertas universidades privadas. Mm. Entonces, como dices tú, sí, pues tienen que de cierta forma hacer valer el conocimiento, los estudios de ciertas personas, de ciertas casas de estudio, para de cierta forma validar que hayan pelotudos que hayan estudiado en esas universidades. Entonces, sí, es bien raro lo que se teje por ahí. O sea, siempre hay Oye, espacio en menciones honrosas, cuestiones para huevones de medio pelo como uno, pero los premios número uno, no, pues eso están medio oye, captados. un poco vertiginosa como que fueron de 0 a 100 en 15 minutos. Entonces quería, no sé, retraer un poco o volver un poco atrás la conversación pensando en dos cosas, básicamente. Tú estudiaste y te consideráis pintora, al parecer, por lo que me imagino que, por lo que estés relatando. Y en este sentido, ¿cómo fue tu formación? O sea, ¿cuál es tu historia con la pintura? Porque entraste a estudiar un poco a ciegas, o sea, tal vez tenías los talleres, pero nosotros también, yo por lo menos también entré a estudiar a ciegas arte. ¿Qué es lo que te gustó de la pintura? ¿Cuál era la relación que tenías con ella? Y si es que te aproximaste a otras áreas, ¿cierto? Por un Claro. lado. Y lo otro también, dentro de lo mismo, estaba hablando de los circuitos de arte, de la escena, un poco más general. ¿Viniste acá a Santiago a buscar esa escena? ¿La encontraste? Mm. ¿Encontraste algo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿Puedo complementar un eh, poquito la primera, Joana? sí, Disculpa. ya. ¿Por qué pintura y no tejido? ¿Por qué no seguir la línea del Tal vez telar, no hay por ejemplo? textil allá, tal vez no hay textil, no lo sé. Claro, o sea, no hay textil, pero mi relación con la pintura es, a ver, es como interdimensional. Yo siento que la pintura es que tengo una visión como dividida. Por una parte me dan ganas de decir, yo nací para hacer pintura y todo esto. Pero por otro lado, como contrario a la romantización de lo que es ser artista, digo, me hace muy bien pintar, me encanta proponer nuevas formas de ver, me encanta el color, siempre he vibrado con eso. Y respecto a mi formación, yo me formé como desde la tradición, desde el Mauro, el profe del taller, como antes de estudiar, él era súper de la escuela realista y cuando entré a estudiar me encontré con que eso era un, un carácter del arte visual que estaba como un poco en desmedro de
las prácticas contemporáneas. Y entonces como que fue, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo llevar a una propuesta nueva algo que me interesa, que es el realismo? Bueno, después conocí a Adolfo Kuh y me fui en el bolón del realismo en realidad, como que no necesariamente el realismo es figuración, o es figuración como no sé, Tiziano, ¿cachai? Claro. O Caravaggio, no es como, fui ampliando mi visión de eso. Y en la universidad trabajamos como desde tercer año en torno a la obra propia, como a la obra de autor. Y ahí fui viendo en realidad qué me llamaba la atención de mi lenguaje, de la pintura. Y fui a estudiar a España también en el 2016, a una academia de realismo, como aprender de cero la pintura, así como que fue sanador ese viaje porque, bueno, vi las obras que siempre había querido ver, la balsa de las medusas, el Bosco, ¿Estuviste en el Velázquez, o Louvre? sea, claro, ¿Fuiste a estuve en el Louvre Ya. y en el Prado también, Ah, y el Prado, ahí, ya. oh, que queda Lucy. O sea, ese viaje fue mi encuentro con la pintura, o sea, yo leo mis apuntes y habían cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, la primera vez que vi a Tiziano, yo lloré como de emoción porque no me lo esperaba, por el color, pero no por la forma, como que la forma era la Venus, la obra, la Venus recreándose con la música. Pero la forma, me sentí insultada con la forma, como que Tiziano tiene esta cuestión de pintar a mujeres irreales, ¿cachai? Mujeres con músculos que no existen, con una piel como de nube, una piel idílica, totalmente, una mujer idílica totalmente. Pero el color, o sea, me llevó como a otra esfera. Entonces ese viaje fue súper importante también, un viaje como de humildad, encuentro, porque estando en cuarto año de U me fui, fue poquito, fueron 2 meses, pero aprendí a pintar de nuevo. Y eso significó aprender a ver de nuevo y a hacer un montón de cosas que en la universidad te dicen, ya pinta, ya hace esto o hace lo otro. Pero nunca te dicen como por qué o cómo funciona, como si cuando eres un principiante. Y yo me fui ahí como un principiante, no como una persona que llevaba 4 años en la universidad estudiando arte. Mm. Fue muy importante también o sea, ese viaje vital, pues además que me fui sola, entonces el viaje interior, esa cuestión es 100% real, no fake. Me La cambió. peregrinación. Sí, sí. Hacia uno mismo, pues, hacia una misma, ¿cachai? Encontrarse, todo eso. ¿Y la segunda cuál era? ¿La segunda pregunta? Bueno, Ah, Santiago. decía, ¿qué encontraste acá? Es que pensando, porque ya que la conversación derivó en los concursos y en las instituciones más faranduleras, por así decirlo, si es que estáis esperando encontrar ese underground que tal vez no existe, pero uno espera que exista. sí, en realidad me encontré como con cosas igual insultantes, como que uno tenía que pagar para exponer, como en estas galerías de Barrio Italia y cosas así, porque uno de verdad que cuando no sabe busca lo que hay nomás, o sea, lo que te puede servir y todo para adentro nomás, porque todo es experiencia, pero me encontré con situaciones en las que, claro, uno tenía que pagar por exponer algo que, pucha, nada que ver, pues. También exploré más como el tema del arte en, en cuestión de intervención, eso, pero no hallé mi espacio en la pintura, ni en la música, porque igual soy música, tampoco, así como que me sentía muy fuera de lugar en Santiago realmente. Por eso me enfoqué como en estudiar arte, o sea, mi pintura, estudiar, pintar, descubrir, pintar. Pero no, eso como que nunca salió a la luz, sino que eran las cosas que uno hace en su taller nomás. ¿Cuál fue tu año de estudio? El periodo en que entraste, saliste y te viniste. Entré a la Austral el 2013, salí el 2016, el 2017,
y el mismo 2017 entré a estudiar pedagogía a la Chile, pedagogía, la mención de licenciatura en educación, ¿Mm? hasta el 2018, y de ahí salí como profe de arte. Entonces, como que aproveché de estudiar batería, enfocarme en lo que quería hacer, más en la música, componer mis cosas, y trabajar de profe, así como que esa Oye, fue mi vida en Santiago. la, son dos mundos que pueden estar relacionados, pero pensando en batería, por ejemplo, en tus composiciones, ¿te relacionáis con más gente? ¿Trabajáis en grupo en la Sí, música? Pero probablemente tal vez en el arte no, así como en este microformato que es un espacio mucho más personal. mm, ¿Qué es lo que te acomoda más dentro de eso? ¿Trabajar en equipos o en realidad todo es un proyecto mucho más personal y interior y de pequeños formatos? claro, Así que fuera, claro. por supuesto, la música más de público masivo. Es más abierta, sí. Pero es que estuve muchos años sin tocar con nadie. Estuve como, de verdad, como una ermitaña, estudiando batería, estudiando. Y este año empecé a tocar como, que yo toco, bueno, en realidad lo que me gusta es el jazz. Y estoy tocando ahora recién en Castro como con más personas y ha sido tremendo desafío porque realmente que en la pintura tú no le preguntáis a nadie, así como que tú, a ti se te para la raja y pintáis la weá verde, ¿cachai? Pero en la música es un diálogo todo el rato y tú tienes que escuchar, porque bueno, el jazz es improvisación, entonces que si no escuchas te vas a la mierda, pues siempre es una comunicación con la otra persona. Y en ese sentido ha sido difícil salir como de mi mente, así, de mi propia mente, pero súper nutritivo porque ambas se van mezclando. Ponte tú ahora, desde el año pasado estoy trabajando en formato de video poema, como experimentando un poco más audiovisual, siempre teniendo en conciencia como un estado pictórico en una imagen en movimiento. Entonces trabajo como desde una línea un poco pensando como la pintura, pero en un formato audiovisual y ahí combinando elementos del sonido. Un poco ha sido como el núcleo de unir mis dos vidas de visual y sonora. O no necesariamente unir, sino que convivir con las dos áreas que parecen medio contrapuestas. Tú Claro. allá trabajáis como profe en este momento. Mm, en realidad renuncié el año pasado de profe ¿Ya? en Santiago, porque hasta el año pasado estuve en Santiago, eh, mm, y este año estoy como haciendo encargos, haciendo clases particulares, pero eso. Y en ese sentido, de cuando tú estabas ahí en el colegio y ahora que te toca hacer clases particulares o no sé si talleres o encargos, o sea, Ujú. ¿hay visto algún cambio? Bueno, probablemente lo haya, pero un cambio en la población dispuesta a encargarte cosas, a seguir talleres, o es que en realidad también Ujú. antes estabais más retraída y no cachabais que había una escena? ¿Sentís que hubo una explosión de la escena en algún año? Sí, lo que pasa es que acá en Castro, de verdad que todos se conocen. Ya. Tú salías a la plaza y fijo que te hay un panorama. Es muy chico todo, entonces igual es sectario, entonces es como la parte negativa, se vuelve sectaria como los artistas visuales. O sea, delante me llamó la atención que decías como que habías expuesto 3 veces en el MAM, caché Ujú. que yo creo que una vez he visto un artista chilota en el MAM. Son cabrones. Y mira, va a sonar un poquito feo lo que voy a decir. Igual tengo ciertos afectos involucrados, más que nada con Edward y con su señora. Pero es casi como una casa de playa, museo del Federaque y el resto de santiaguinos que van a veranear allá. Pues entonces, la verdad es que Mm. yo me decepcioné de la escena chilota, esa escena chilota, porque eran santiaguinos que iban a pasar su Bueno, fin de el semana. proyecto de residencia del MAM es pagado, ¿no? Sí, pagado. Pero a mí me financiaba el gobierno porque eran proyectos
No, sí, sí, pero entendiendo que probablemente puede haber gente que el que quiera va y paga, El entonces que te quiera puedes va y encontrar paga, sí. con esta especie de turismo Ujú. aventura artística no sé si es santiaguinos, probablemente sean santiaguinos que van para allá a sacar Santiaguinos, fotos. gringos en su mayoría, etcétera. No, sí fue una ¿Y lata. Yo me ese llevé un. intercambio cultural se nota, Joana? Sí, pues se nota. Ahora en el Centro Cultural, el encargado de cultura, el Alejandro Barriento, es a toda raja, así como es un loco muy jugado, como que también le ha dado mucho espacio a las mujeres, que ya de por sí son un sector rezagado, y más en la música, pero ha sido como, bueno, eso está funcionando. Pero el espacio así como el MAM, yo ni siquiera me lo planteo, así como que digo, oh, sería bacán exponer acá, pero la gente que me interesa que lo vea, gente de mi barrio, no va a ir al MAM, nunca, nunca va a ir, ¿cachai? Yo prefiero mil veces hacer la exposición en el centro cultural, pleno centro o en un café, ¿cachai? O sea, puede que no te sume nada al currículum, pero ese es el valor que yo le estoy dando ahora a mi obra, que puedan tocar al pueblo en el fondo. Oye, No. ¿Mm? no, perdón, quería acotar algo. ¿Y ahí empezaste a pololear con la intervención urbana, en espacios públicos? ¿Por Claro, ese eso, pero motivo? un poco. No, en Santiago cuando exploré eso fue más desde el cuerpo, como de salir a intervenir en ese sentido, como performance, pero de verdad que desde nuestra imaginación y nuestra locura nomás, como ya vamos a intervenir, vamos, vamos, vamos. Pero no quedó así como una obra como tal, ¿cachai? Pero sí se generaban otras experiencias en Santiago en la intervención que acá en Castro de pronto es más difícil que ocurra, porque por esto mismo de que o los artistas están en su casa porque no tienen dónde juntarse, o simplemente mm, todos se conocen y ya no hay nada nuevo. Es como un poco eso lo que puede llegar a pasar acá en un pueblo tan chico. No un pueblo, una ciudad, pero una forma de decir. Es parecido a lo que pasa acá en Copiapó. Se conocen todos y le hacen artística muy pequeña. Ahí sí que se conocen todos. Sí, pues yo me llevé unos rasos identitarios bien grandes con la inauguración en el MAM, porque por ahí habían algunas personas, o sea, yo conocía en Puerto Montt a Jaime Barría, el compositor de Tierra Adentro, de Bordemar, y le encantó mi trabajo, po, y él llegó después a Chiloé a ver una de mis inauguraciones, que yo iba siempre en colectivas, obvio, si no iba solo. Eh, pero el resto sí, pues se notaba ahí como uy, va a sonar feo, el cuiquerío santiaguino yendo a pasar su tiempito a la cabaña museo ¿cómo se llama? De Chiloé. Sí, pues. Sí, es bien desconectado, lo encontré. Y fíjate que en el barrio donde yo crecí, que es donde en realidad está como mi imaginario visual hasta ahora, todas estas imágenes son del barrio, las obras en plasticina también. ¿Tú vives en Eh, Palafito, Joana? Ahora no, po, porque Era una ahora vivo pregunta, en la punta del cerro, pero era sí una vivía, pregunta de broma. pero o sea, vivía en la calle Pedro Montt, mi mamá todavía vive y es como mi casa materna, en el barrio Pedro Montt, que es el barrio, si no es el más antiguo, uno de los más antiguos de Castro, y que son, bueno, es la calle de los Palafitos, pero yo vivo en la parte como de, o sea, vivía en la parte de tierra firme. Claro. Y en ese sector está, es increíble lo que ha pasado, da mucha pena mirar, porque bueno, lo primero es que ese barrio fueron tomas de terreno de la gente que no tenía plata para comprar un pedazo de tierra y como buen chilote hacía los fact de police, pusieron su casa sobre el mar, porque eran pescadores y ahí le quedaba, no tenían que darle explicaciones a nadie. Ya, y entonces se hizo un barrio así como basado en eso, en eso.
Y en este barrio la cooperación y la vida barrial siempre ha estado muy presente. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado sobre La Corrupta, bueno, es que le hicieron una obra y todo. En este barrio creció La Corrupta, o sea, La Corrupta fue como Pedro Lemebel Chilote, ¿cachai? Tiene, bueno, un paréntesis, porque de verdad que merece que hablemos de ella, pero La Corrupta, que yo siempre la conocí como Guido, él era homosexual, pero también era transformista, en una época donde, o sea, hello, nadie se lo iba a esperar, o sea, él hasta hizo el show de que se casó, tuvo una guagua y la fue a bautizar a la iglesia, todo eso como juego, pero finalmente uno lo lee ahora como una performance, vestido de novia y toda la onda. Entonces, yo crecí en un contexto donde eso era natural, donde elegíamos a la reina y la reina era Guido. Entonces, como que, claro, hacíamos los bailes en la playa, tirábamos la cuerda, ¿cachai? La once, o sea, si se le quemaba la casa a alguien, era fijo su bingo, su colecta, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Más o menos desde el año 2007 por ahí, empezaron a llegar compradores, gente con plata, pero tampoco con tanta plata, pero sí de fuera, que le compraban los palafitos a las personas. Entonces, ahora actualmente hay muy pocos vecinos, así como que de verdad, ahora ese barrio Pedro Mon es el barrio turístico. Sí, sí, po. Y Joana, ¿Mm? disculpa una Dime. pequeña interrupción que volvimos a la precariedad y veo que las personas a las que yo me estoy colgado del Zoom no pagaron la cuestión, pues se me va a acabar en un minuto la colección. Así que Manda el link de nuevo. le mando el link nuevamente por WhatsApp. Ya, Ya, ya acá. qué terrible, cómo no pagan esto. Ay, Ahí vamos. barrio Manuel Mm, Montt, sobre la gentrificación claro. o Pedro Montt, claro, ahora es la turistificación. ¿Cómo dijiste? ¿Turistificación? gentrificación. Bueno, sí, pues o sea, ahora cosa de venir a ver a Castro, sale, no sé, ponte tú 180 lucas una pieza Chuta, por ahí, persona, ojalá. una pieza que no es nada así del otro mundo. Y puros gringos, sí, puros cuicos todo el día. Ah, tú viviste en Santiago, así que más o menos sabéis cuáles son las referencias, los arriendos, el costo de la vida. Sí, sí, pues, sí, sí. Y claro, todo eso como que ha ido modificando un poco el panorama porque acá, bueno, un prejuicio de la gente en realidad, pero igual son como muy desconfiados con la gente afuera todavía. Entonces, esta vida de barrio que yo les comentaba, como de la minga, de todo eso, se está perdiendo así heavy, 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 heavy. Yo en este trabajo me encargué de retratar los vecinos vivos que quedan del barrio, ¿cachai? Es Que que, crecieron conmigo, que yo los veía así en el almacén, es o la que tía, o la tío. tú decías que era media desconfiado, acá están los vecinos mirando por la ventana desconfiados a ver quién pasa por afuera. Sí, sí, es que Oye, de oye, hecho, sí, pues, oye, dime. perdón, ya que el mundo es tan chico, o allá todos se Ujú. conocen, obviamente tú tenés compañeros de colegio tal vez con los que seguís en contacto. Ajá. ¿Es una buena relación? ¿Qué hacen? ¿Eres el bicho raro? ¿Te lleváis bien con ellos? ¿Encontráis que se dedicaron a un estilo de vida que parece que no es el que nos gusta? No sé, ¿qué pensáis de ellos? No, Sin mis penarlo, sin compañeros hablar. de curso, sí, de los compañeros de curso, sí, como que mi mejor amiga, la Chachi, nos conocemos desde kinder. Y ella, igual que la generación en realidad, bueno, no necesariamente compañeros de curso, pero de acá de Castro del colegio, de generación de repente de otros colegios, pero sí vienen con el chip distinto. O sea, la gente que ha vuelto a la isla es porque quiere aportar. Como, no sé, pues ponte tú muchos amigos, colegas, artistas,
que han decidido volver o hacer proyectos acá es justamente queriendo dar lo que uno como estudiante o de repente no teniendo acceso a muchas cosas no pudo tener, pues, como una formación, por ejemplo, una formación como, bueno, yo sí la tuve, pero en el tema del teatro, por ejemplo, eso no estaba cubierto en ese tiempo. Ahora no sé, creo que tampoco. Faltan espacios educativos y como de poner en valor el patrimonio acá en el sur. Yo creo que como que los artistas y compañeros con los que sigo en contacto, como que estudian historia, carreras más humanistas, pienso que eso está poniéndose más en valor en la generación mía, ¿cachai? Como en Es que adelante. más que nada la pregunta iba porque, claro, que hay una generación que tal vez, como decía ahí, encontraban que el arte no era una carrera tradicional, probablemente muchos humanistas tampoco, excepto Ujú, Derecho probablemente. ujú. Eh, ¿Qué es lo que pasa con ese encuentro? Cuando volví y te encontré con varios ex compañeros que en realidad se dedican, estudiaron carreras tradicionales, y que son Tradicionales, ingenieros, abogados, doctores, lo que sea, y que tal vez claro. siguen pegados en una tradición que no, es más añeja, ¿cierto? Claro, de repente me pasa como que uno con los compañeros de curso, yo estuve toda mi vida en un solo colegio, o sea, fue horrible. Para encima porque era católico, entonces yo no era católica. Y de repente me encuentro con compañeros que defienden cosas que son indefendibles, ¿cachai? Y yo digo, es justamente porque ellos no tuvieron de pronto una formación humanista, no sé, no tienen conciencia de la crítica que se le hace a la modernidad o al capitalismo, eh, o al modelo neoliberal, que son cosas que igual como uno como artista le importan, porque de alguna manera se hace cargo de eso, de una u otra forma, pero claro, en las carreras más tradicionales no hay un planteamiento, bueno, eso es lo que te puedo decir al respecto, Son que me he encontrado con engranajes que van compañeros, directo a la maquinaria. Sí, claro, claro. sí. Sí. Mm, Sí, a veces eso mismo corta la circulación cultural o la evolución, no la evolución, pero de alguna forma el avance o lo que pretendemos hacer, ¿cierto? Que es expandir el conocimiento, el área humanista. ujú. Pero parece que de alguna forma hay otros que sí se han ido y han vuelto con el espíritu de poder potenciar por fin ese tipo Sí, de área. sí, exactamente. Mm. Oye, Joana, volviendo un ¿Mm? poquito a tu trabajo, estas ventanas y Ujú, estos vecinos que tú pintaste, pero los pintaste con plasticina. Las ventanas, ¿de claro. dónde las sacaste y por qué con plasticina? Son la ventana, esta ventana en particular fue de mi casa y debe tener unos 80 años por lo bajo. Y mi casa la desarmaron en el 2007 y la hicieron de nuevo, la clásica, porque estaba muy vieja. Entonces, como que estas ventanas estaban en la bodega, así como que son las que quedaron. Y después fui tomando eso de otras casas, que está pasando harto eso acá, como que se desarman las casas y se hacen de concreto. Mm. O bla, bla, bla. Entonces, igual es como que una arquitectura que se está desvalorizando. Entonces, lo que pensé acá en realidad fue puramente material. Dije, voy a hacer un encuentro entre un material orgánico y un material inorgánico, plástico, lo que sea. ¿Cachai? Y la primera relación que se me ocurrió fue plasticina madera, porque de ahí me pasé el rollo y todo lo que significa, por ejemplo, una ventana que yo incluso la tengo en algunas partes como que tiene los clavos, los vidrios originales. No es es un trabajo delicado, pero no es un trabajo como pulcro. Tiene partes que están como de verdad comidas por la humedad, pero todo eso es el efecto de vivir en el sur. Po. Si vivir en el sur no es solamente una romantización, eh,
estar con lluvia significa que se te van a podrir las ventanas, ¿cachai? Que vaya a tener una serie de elementos y de factores funcionando ahí en este elemento orgánico que está vivo, que tiene la lluvia, que tiene el viento, el frío, el calor, ¿cachai? De acá. Y la plasticina, yo cuando era chica pintaba en plasticina, no sé por qué. Como que me gustaba la cuestión de sentir de pintar con los dedos, sentir el material y todo eso. Y, y lo empecé a explorar más en la universidad, como buscando la materialidad de la pintura, siempre. Como que este es mi rollo, buscar la materialidad en distintas técnicas. Entonces, se me ocurrió como hacerlo de esa manera. Creo que Ese fue como el curso de mi pensamiento. tenía otra pregunta después que era, pero que ya creo que quedó medio resuelta, que es por qué no se quedaron en su lugar de origen. Porque ya que de alguna forma teníais la intención o podíais trabajar en el espacio público o la intervención urbana, ¿por qué es que Claro. no se quedaron ahí, de donde venían? Pero en realidad, Bueno, es una buena al pregunta. parecer son testimonios de lo que va desechando el mismo habitar. Sí, pero buena pregunta porque ahora la obra que estoy planificando es una performance en la que yo voy a ir a una casa en Quilquico, en una localidad rural que tiene ventanas como estas, pero, o sea, la fachada clásica de la casa de campo, abandonada, y la idea es ir a pintar ahí Ya, bacán. y dejar esa muestra en la intemperie, o sea, no es una pintura para ser vista, tiene otra mística, Como para ser o tal encontrada. vez sí, ¿cómo? Como para ser encontrada. Es claro, es como una pintura para ser encontrada, eh, va a tener como toda esa onda, pero un poco, no pensando necesariamente en el retrato, porque claro, sería como repetir lo mismo, pero sí me sigue interesando el encuentro de lo orgánico y lo inorgánico, como de la plasticina, de la materialidad, lo que significa eso, que es totalmente perecedero, o sea, un cuadro en plasticina con suerte 10 años y después no, como que empieza a perder propiedades. Probablemente el gran problema que tiene algunas disciplinas del arte con el espacio público, con la exposición, con la intemperie, con Mm, la- el abandono, por así decirlo, la deriva del clima, ¿cierto? mm, Y del ujú. tiempo. Pareciera que Y sobre todo la pintura En tiene Castro. esta cosa de los museos. Si fuiste a los museos es porque cachaste que de alguna forma los museos son los encargados de velar por la, La conservación. claro, la conservación de la obra, y en este caso sería todo lo contrario. Ujú, Ahora, nada que ver, pero estaba pensando, ya que encontráis referentes visuales o culturales, ujú. hay algo cercano a eso en los trabajos con papel, pensando de alguna forma extraña en las tejas de la construcción de las casas? O sea, las tejas están ahí, Eh, pero me refiero a, claro, a la superposición de capas de Las bloques. tejuelas, Nico. Las claro, tejuelas, las las tejuelas. tejuelas, perdón, De pero hecho, tejuelas, por ejemplo, Santiaguino, el esta demonio, obra, tejuela. tejuelas de madera, sí, si estamos hablando de tejuelas de madera, no las tejas ¿cómo se llaman? De muslo, las muleras. estas son de Alerce, la mayoría son de Alerce, Sí, pues la tejuelas de alerce. Alerce. Mm. Ah, no, pero me refería Y al sistema constructivo del encuentro, sí, esto de superponer sí, capitas. mira, es que es interesante que lo preguntes porque, por ejemplo, en esta pintura, ese fue el mecanismo que seguí para hacer la casa. Fue simular las tejuelas, o sea, tiene textura esta obra. Está una sobre otra, igual que una tejuela, porque esa fue la única manera que hallé de solucionarlo. Porque de verdad que cuando te encontré con una imagen así y tenéis que encontrar entre 16 revistas el tono que es, tú decís, ya, me voy a ir a la segura con la forma, pues. No voy a hallar un pedacito nomás y después lo voy a perder de nuevo, ¿cachai? Entonces hice un poco como esta construcción de tejuela a tejuela
y cada tejuela tenía su componente cromático X, po. Entonces después fue como ir montando un poco como un rompecabezas, ¿cachai? Igual toda la figura, las tres figuras, y el perrito también lo hice así como que recorté la forma y dentro lo pinté y después lo pegué como en la obra. Tiene todo esto como de ir armando y esa superposición en la construcción, como decís tú. Buena observación. Y dentro de la curatoría material, ¿cierto? De que tomamos decisiones, a mí me gustan estas obras, me gustan caleta, son muy interesantes la forma en que se interpreta, ¿cierto? Con problemas pictóricos, se interpretan las formas, los colores y las tonalidades, la interacción entre los colores. Pero también podríamos hablar de problemas un poco más teóricos o discursivos. ¿De dónde vienen estas imágenes, estos colores? ¿Son revistas de qué? ¿De dónde las sacaste? Tenía ¿Son esa parte pregunta, ¿qué revista? de dónde Eso, vienen? las revistas son como cualquier revista Paula, todas esas revistas que uno como que De ve papel en el de dentista. los diarios. Sí, sí, todas esas revistas que uno como que les da lo mismo su existencia, esa usé. Viene de alguna forma esta idea del material externo casi basura o despreciado, pero que retoma o toma la forma de acuerdo al ejercicio del artista, ¿cierto? Sí, Pero pues, en ese sí. sentido, ¿cuál es tu vinculación? O tal vez, ¿cómo es que te vinculáis con los de afuera? Ya que de alguna forma me contáis que son reacios a aceptar o a incluir en la comunidad a personas externas o ajenas. ¿Cuál es tu forma, cómo te relacionas con ese ejercicio cultural que es ser conservador dentro de la comunidad? De Eh, rechazar un poco lo que viene de afuera o de tratar de reinterpretarlo en este caso, o de sí, agarrarlo y hacerlo que tú quieres. ha sido un aprendizaje porque mi pareja es santiaguina y él vive acá conmigo. Me pasó un poco eh, como que me lo traje. O sea, él quiso venir, pero yo en realidad me vine para acá. Y gracias a él, en realidad yo me he dado cuenta de que la gente de nuestra edad también tiene como una cuestión conservadora con la cultura acá, como, ya, tú no lo entiendes porque eres santiaguino, o bla, 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 tú no sabes explicar leño porque eres santiaguino, o bla, bla, ¿cachai? Y eso es cuático porque yo a la vez escucho a mi tía abuela, 80 años, dice, no sé, gentileza de Santiago, otro Medio leso, portonazo, esa los gente medio lesos. los medio lesos, no hayan que hacer, dice. ¿Cachai? Entonces, yo digo, pucha, igual tiene, en algún sentido yo le hallo como una explicación, que es que somos una isla, o sea, nosotros como isla, hasta hace no mucho tiempo no gozábamos de los favores del Estado, por eso existe la minga, porque Chiloé fue el último territorio en anexarse a Chile, pues. Entonces para Chile, Chiloé eran unos traidores nomás, pues. O Realistas, sea, como que, ¿cómo? eran unos realistas de la Claro, realeza, eran españoles, no eran claro, chilenos. sí, pues, exactamente. Entonces, toda la lógica que hay acá de comunidad, de la minga, las tradiciones, eso todo se ha dado por nuestro carácter de isla. Y en Y ese sentido, dentro de la isla ¿Mm? que ya es Chile. Claro, que ya Dentro del Chile que territorio está isleño bastante chileno aislado. completo, ya tenía una isla dentro de la isla que es Chile, ¿cachai? Sí, pues, Un sí, reducto de... sí. Pero igual yo no puedo dejar de pensar en lo que le hablábamos a Tomás Molina. ¿Tú conoces al Tomás, Joana? Sí, pues fuimos juntos a la U, pero él ingresó como 2 años después que yo, no sé, algo Ya. así. La cosa es que nunca conversamos, Porque, pero ahora no, nos conversamos, pero vía online, ya, vía virtual, porque digo. yo cuando vi este trabajo, sin que me lo dijeran, po, o sea, esto es Chiloé, po, esto es Chiloé, esto es el sur de Chile. Y pensando un poco en tus modelos, obviamente son Ujú, fotografías familiares, obviamente va a estar Chiloé, pero elegiste la tejuela ujú, que ujú, como ejercicio pictórico es complejo, ujú. interesante también, y acá el mar, po, ¿qué más chilote acá? ¿Cómo solucionas el mar, el oleaje en base
a tu medio, pues entonces Claro. como que está muy, no sé si consciente o inconscientemente, está muy latente el territorio, pues, está muy latente tu isla en tu trabajo. Claro, ¿O igual fueron me elecciones gusta. tuyas de postal, así, la postal chilota, o igual fue mm, inconsciente, o fue porque es interesante tratar de traducir la tejuela, es interesante tratar de traducir el mar? ¿Cuál fue tu motivación? Es que a mí como te decía, me gustaba estos ejercicios que pasan en la foto, sobre todo en la foto antigua, o sea, bueno, ahora igual, pero esta imagen y la anterior son de mi familia, él es mi tío. Y como nosotros no teníamos cámara, bueno, yo no había nacido todavía porque fue como en los 80, le prestaron una cámara, seguramente vino algún familiar de Argentina, entonces pidieron una cámara como para registrar que estaban acá, ¿cachai? Y son todas las fotos de un mismo día, eso es muy chistoso porque tiene como una paleta de colores parecidos, pero porque de verdad que era como, tenemos una cámara, aprovechemos de sacarnos fotos. Y me da tanta risa como la cuestión de la pose, porque ahí claramente, o sea, tú no te subías a una lancha porque sí, po, te subís para posar, ¿cachai? Entonces eso lo encontré muy divertido, además que en el lugar donde está esa lancha ya no hay lanchas, po. Como que Ah, se ha ido achicando esa esa. de ahí está varada, o Sí, en ese está. momento sí existían. O sea, yo creo que en ese momento estaba como varada, seguramente trabajaba la gente por ahí cerca, pero ahora ya no paran lanchas ahí. No sé por qué. Pero Bueno, ya no, o sea, es como algo que la gente antigua no más recordaría, pues en Punta de Chono se paraban las lanchas. y algo mucho que pasa en Chiloé es que sube y baja la marea, pues entonces a veces uno ve las lanchas metidas por ahí y después sube la Claro. marea y están flotando. Sí, no, sí, Sí, pues. imaginaba, más que nada lo pensaba en dos problemas. Uno que uno como santiaguino, yo no soy santiaguino en todo caso, pero la idea de la postal, que en Mm, realidad no es una postal, no es que esté tan articulado todo como una mentira, sino que es así. Y lo otro es claro. el encuentro de la fotografía, me imagino que son fotografías obviamente análogas. Hay Ujú. algo en la fotografía análoga que es lo irremediable, que ya no vivimos con eso. O sea, por cada Sí, foto de pues. celular hay 10 que se desecharon para poder encontrar la Ajá. pose perfecta, pero aquí ya ni siquiera era como a ciegas. No sabía hasta el momento de revelar si la agua salía o no y cómo salía. Entonces, Sí, pues. Mira, ¿pueden mostrar la imagen en la otra donde salen unas mujeres hilando? Están hilando, sí. Mira, esta foto que yo hice después es un muy bonita esta trabajo foto. de recolección, porque yo dije, ya, bueno, ya hay como hartas de mi familia, entonces estábamos en pandemia, no se podía hacer tanto, pero pedí a algunos vecinos que me prestaran fotos de sus familias y me hacían pasar hasta la cocina ahí con pandemia tomando mate, mirando fotos, ¿cachai? Fue muy rico también esa instancia como de que me dejen entrar, que me expliquen la cuestión. Ya, y esta fue una de las fotos que me pasaron. eh, y es muy particular porque mi tía abuela, esto no me lo contó la persona que me pasó la foto, pero sí mi tía abuela, me decía que antes las mujeres se juntaban a hilar afuera y los turistas, clásicos turistas, lo encontraban muy pintoresco y le sacaban fotos, porque nadie tenía cámara, pues, o sea, olvídate, y se la mandaban por postales. Eso me contó mi tía. Y esta foto es un Ah, producto de eso, po. Es un producto de esa foto que le sacó un turista, ¿cachai? A la señora ahí hilando, pero era una práctica común de juntarse a copuchar, mientras una tejía, la otra hilaba, la otra le tenía el uso, no sé, como que es en bonito esa onda, po. es bonito el reencuentro en ese sentido. Entonces ahora sí podría ser bonito el reencuentro de, ya que estas fotos que eran postales, ¿cierto? Ujú. Eh, y que poca gente tenía cámara, en realidad también se relaciona mucho con la fotografía de la revista de las revistas de papel cuché donde van unos cuicos a sacarle fotos a la gente. Claro, Y es como, así es la gente en Nepal, así es la gente en Chiloé. claro, Entonces sí, ahora vuelve en claro, forma de revista como la postal rehecha a partir de ese mismo ejercicio, pues, ¿cierto? Que era lo que nos sí. parece pintoresco.
Sí, Estamos rizando el rizo, Nicolás, con las interpretaciones, pero sí, se da ahí, sí. está Hay ahí. una, bueno, que acá te mandé tres obras, pero son 9 de esta serie. ¿Estarán en Y Instagram o no? sí están en Instagram. Permiso, voy a sacar acá y nos vamos a ir a tu Instagram. Ujú. Joana. Mm, acá está. No, a ver. Mira, el conductor pésimo. Ahí está. Ahí está. Entonces, mira, baja un Pero poquito primero más. deja, este lo encuentro notable, Joana. Ese es nuevo, pues, no, fue un encargo. Está toda madre este. Espérate, alguien te encargó, alguien vio y dijo, yo quiero esto, no quiero una pintura clásica, quiero este ejercicio y toma, aquí tenéis mi ventana, retrátanos nosotros, algo así. Algo así, sí. Es que fue para un alcalde que estuvo como 25 años en la alcaldía. Ay, este es el alcalde. Y claro, el alcalde, pero sabéis que yo creo, no te estoy hueveando, que yo creo que esa ventana la hicieron fuego, porque fueron las personas que trabajaban con el alcalde las que me mandaron a hacer la obra porque la encontraron como muy bonita, pero el alcalde, ellos decían ahí mismo, pues decían, el alcalde es como más viejo de campo y lo que va a decir el pedazo de basura que me regalaron, ¿cachai? Entonces me tocó explicarlo y al explicarlo a la gente de la municipalidad le hizo un sentido y ellos dijeron, ah, va a haber que explicarle a Don tanto para que no la vaya a botar al fuego. Ya, me encontré con eso, pues igual es cuático, ¿no? ¿No encuentran cuático ustedes? Como que uno dice, oh, una obra y Es todo, que pero una lo persona... cuático, ¿sabes qué es lo cuático, Joana? Es que cuando tú dices botar el fuego, a mí se me ocurrió así como una suerte de magia negra, vudú, pero no, pues allá en el sur es pues para alimentar el fogón, ¿no? Pues la Claro, cocina. pues sí, pues, para hacer astilla, como están secos los palos, llegar y prender fuego, pues. Sí, pues. Claro, sí, Estos, estos, mira, eso claro, son estudios. Mira, esa, donde están los niños. está buena. Esa fue la última obra que hice de los papelitos. Yo creo que la última que voy a hacer en mi vida porque quedé como demasiado cansada. Pero este igual es una postal de una amiga mía, la Chechi, que le hablé de ella recién, mi amiga de los 5 años. Y esta foto, como nadie tenía cámara todavía, se la sacó una mujer brasilera y después, tiempo después, se la mandó a la Chachi en una postal, como en realidad el papá de la Chachi, diciendo acá están sus hijos el día que los fotografié y todo eso, ¿cachai? Pero surge esto, por lo que dice Nicolás, como del tema de la postal y todo eso. Po. Oye, ¿y tú vendes esto? ¿Los tienes todavía? Sí, eso los tengo, que los quiero exponer como serie cuando surja. Y en caso de venta, ¿tienes pensado un precio? Yo cacho No, que es Martí. como 300 lucas, había pensado o algo así. Sí, Es que está no bien. sé, en realidad, Por por el ahí. trabajo, sí, pues. No, que yo Sí, pues. colecciono arte joven. Este es Ah, bueno. más abstracto, pero también conserva la misma calidad, ¿cachai? Es muy bonito esto. Es que este es más, este Aquí es el papel está íntimo. intervenido, Está, o no, está son como las igual. muestras de pintura del Home Center, ¿no? Esos colores más planos. Sí, me descubrieron. Ah. Hiciste trampa. Ay, es Estos que colores tan opacos y planos y mate, yo creo que no salen en los revistas de papel cuché. sí, pero es como el único, porque esta le hice 2 veces. Y la primera vez lo hice con papel común y después lo hice con pedacitos como de otras cosas, que de verdad ya estaba como muy cansada, pero no podía parar. No sé si les pasa de repente, como que están muy cansados, pero no pueden detenerse y lo hacen mal. No, pero esta, mira, esta y otras dos más son como, tiene una perspectiva más íntima,
sobre todo porque está en la cocina. Pero uno diría, oh, la postal de la cocina de leña Chiloé. Si no es una postal, si antes de la vida, de verdad que hasta ahora toda la vida se hace en la cocina, po. Ya está Como que calentito. el living, ¿Calor? nadie usa el living. No, y Nadie usa el por la fuente de calor. Sí, po. Sí. Entonces, donde está sentada esta persona es lo que se llama el flojero, que es donde básicamente uno hace la siesta, duerme después de la comida, se sienta a tomar mate, ¿cachai? Y como que yo veía las fotos que me pasaban mis vecinos y de verdad que habían muchas en la cocina, así como hartas. Y tomé una igual de una vecina que me pasó, que por ahí anda esa hora también. Pero a estas las achiqué un poco, no conservé el formato rectangular, sino que eh, lo quise dejar en formato 10 por 10 centímetros. Estas son muy pequeñas. O papel lustre. Bueno, Sí, como un papel lustre. yo no soy quien para hablarte sobre cultura chilote, porque tú eres chilota, ¿Mm? pero igual yo Ujú. estuve mucho tiempo rayando con Chiloé, pues era uno de mis, ¿cómo se llama? Era uno de mis lugares favoritos, yo me quería radicar en Chiloé, estuve harto tiempo en Ujú. Chiloé, estuve veranos y, digo, inviernos y primavera, o sea, no es solamente en el Ujú. verano, de hecho el verano es la fecha más asquerosa para ir a Chiloé, pues lleno de Ujú. turistas, los tábanos, etcétera. Entonces yo estudié harto sobre Chiloé, pues, y había unos documentales bien bonitos donde entrevistaban a gente y hablan acerca de cierto recurso cultural que tenía el chilote, que era solucionar los problemas en base a lo que tenían a mano. Ah, sí, pues. Y de ahí que, por ejemplo, uno piensa siempre en la cestería chilota, que está hecha en base a fibra vegetal, y uno todo lo ve así como una suerte de primitivismo o suerte de naturalismo medio ecológico, pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que ahora, por ejemplo, uno veía en imágenes que cuando hablaban de este concepto que se me olvidó, eh, habían estos donde los niños se balancean, ¿cómo se llama esto? ¿Columpio? Columpios hechos con boya recortada y cosas así, pues, como que, Ajá. entonces en cierta medida, cuando tú me dices que ya, pues no encontré o sea, yo vi dos soluciones, no me voy a meter en Sí. tu trabajo, no me voy a meter en tu trabajo en el Ajá. sentido de que podrías haberlo hecho así, porque ya dijiste que ya lo No, había hecho de las dos formas. no es tiempo de purismo tampoco. Pero no, es que es Ni- interesante porque están las dos soluciones. Está la Ujú. solución de trabajar con lo que tenía a la mano, y que ella lo hizo, porque ella ya habló de que trabajó esta escena con lo que tenía a la mano, y que no dio con los colores, y después llevó un poco más allá lo que tenía a la mano, y fue a buscar los pantones de extensión, al mall fuiste, ¿no es cierto? A buscarlo. A todo esto que de alguna forma, no sé, ya no voy a seguir, como decía Martí, rizando el rizo, sino que ¿cómo influye de alguna forma el mall? O ese tipo El mall, de entrada de grandes claro. momentos del consumo. Mm, el mall, a ver, O no el ¿qué es mall, el pero mall? las grandes tiendas, el retail, o dentro de todo, porque de alguna forma parece un agente externo, pero que todo el mundo parece, al mismo tiempo Mm, parece que se acostumbrara muy fácil. es que sí, pues se acostumbraron, porque igual yo pienso que las personas de acá deseaban el mall porque la modernidad tiene como esta cuestión de ser deseable, ¿Mm? ¿cachai? Como el último celular, obtén el tuyo. Y un poco en el mall pasó lo mismo, como que si bien hubo quejas porque se puso acá en el centro, la gente va, o sea, hace su Entonces, vida como tal vez no era, cualquier persona de ciudad. Sí, obviamente yo tengo familiares chicos, que prefieren mil veces ir a comer al mall un completo que comerse una cazuela. Eso sí, bueno, sí se ha transformado. sí, sí, no, pero además pensando en lo que decías tú anteriormente, que hay pocos lugares de encuentro Ujú, protegidos del clima, ¿cierto? Del ujú. tiempo,
y más encima tenía esta weá que es como una gran plaza nueva, moderna, donde Claro. está el refugiado y te puedes juntar a la actividad social. ¿Cachai? Que tal vez no es la forma, tal vez no era la forma, ¿cierto? Pero no, sí, pero sí te entiendo, porque la gente acá se suele juntar en la plaza y ahora se junta en el mall. Eso es lo que vino a reemplazar tal vez los centros comerciales. Yo soy de Rancagua. Ujú. Tal vez el clima es igual de miserable que acá en Santiago, pero y no es tan inclemente, pero tiene esa Claro. weá que los moles vinieron a reemplazar los espacios públicos. Son espacios públicos, finalmente, privados, pero Ujú. públicos. Sí, pues. Oye, yo quiero hacerte otra pregunta, pero un poquito más larga. Nos quedan 5 ¿Ya? minutos de este Zoom, de este Zoom miserable. Ah, no, no salió el mensaje. Ay, me salió, es verdad. Eh, no, el, Córtalo, córtalo, pues y volvemos. ya, vamos, vamos y volvemos. Ya. Les mando el link nuevamente. Ya, Eh, ya. bueno, la consulta que te quería hacer tiene que ver en el plano cultural más que nada. ¿Mm? Un conflicto, bueno, existencial, porque a mí igual me interesa el tema. No sé que no me llega directamente, pero me interesa el tema. Eh, el tema de la salmonera. Mm. Que a ti, como mujer Ujú, chilota, y como mujer sobre ujú. todo, ¿qué opinión tienes con las salmoneras? Porque, bueno, el conflicto que siempre he tenido yo con la salmonera es que deja la escoba, deja la gran escoba y hace poco dejaba una Claro, escoba gigantesca. Eh, sí. nuestro amigo en común, bueno, no sé si es tu amigo, oh, se olvidó el nombre, ¿Eduardo Rojas? el Oliver. Ah, el Oliver. El Ujú, Oliver, la patrona del Oliver trabajaba en se olvidó el organismo, pero tenía que ver mm, con la gran escoba que sucedió después, o sea, sucedió esta gran escoba y vino la revuelta chilota, que no se me claro, olvidó, el Mayo Chilote. eso, el mayo chilote. Sí, Y responde a pura inoperancia y responde también a ciertas decisiones que se toman de nivel central cuando ya la escoba estaba. O sea, sí. los peces se habían envenenado, tenían que esperar la respuesta de, ¿cómo se llama?, de Santiago para hacer la limpieza de eso. Y cuando fueron a hacer la Ujú, limpieza ya era imposible hacer la limpieza porque todos esos peces muertos ya estaban emposados, ya estaban envenenando todo alrededor, toda la costa. Y mm, metiéndome yo un poco en la cultura chilota, el harto tiempo que estuve ahí indagando, porque a la residencia yo iba a indagar, más de una ujú, residencia para que no crean que estuve un puro media allá y me la doy ujú, de conocedor del tema y del sin clase. Estuve mucho tiempo metido en Chiloé por mi trabajo, pues de la cestería. ujú. Yo noté Espérate, una preguntita así muy, muy, muy pequeña. ¿Cómo te sentiste respecto a la gente? ¿Te miraron feo o no? a mí, ¿Eh? sí y no, porque además yo andaba tratando de aprender técnicas, andaba robando el conocimiento ancestral a los chilotes, así que algunas me recibían de brazos abiertos y otros no tanto. Pero es que igual Eh, no sé si, porque habían chilotes, hombres, que tenían cosas que yo quería aprender y ellos me cerraron las puertas al toque. Pero las señoras Mm, no, porque yo era hombre. No sé si me explico, era como, me veían como, no sé, no me veían como competencia, me veían como un, no sé, un tipo afuerino simpático. Y además yo iba como hijo, pues, todas mis maestras se transforman en mi madre, entonces o sea, me abrían su conocimiento a mí de par en par, pero ujú, había rechazo, sí de los hombres eran más desconfiados. Pero lo que yo vi, y también tuve ujú, una amiga allá en Chiloé que era abogada, y me contaba las atrocidades que pasan en las zonas más rurales de Chiloé, en temas de, no sé, pues de violencia interfamiliar, mucho ujú, alcohol, ujú, las iniciaciones a la hija, eh, cosas bien densas que ujú. escapan un poco a la postal que uno conoce de Chiloé, po. Sí, pues. Sí, Eh, totalmente. y el machismo duro, duro y pesado. Eh, Claro. y en gran medida uno entiende que
el machismo radica también en cierta dependencia económica. Y también entiendo y vi y conversé con muchas personas que ese veneno que era la salmonera a todo nivel también emancipó a muchas mujeres. Muchas mujeres Sí, po, entraron a trabajar a la salmonera y lograron sacarse encima al abusador. Varias historias, exactamente. varias historias surgieron, o sea, me enteré de varias historias, me contaron Ujú. en relación a eso, o sea, que la salmonera le dio trabajo a la señora y la señora pudo dejar al abusivo que la mantenía, ¿cómo se llama?, en violencia por esa dependencia económica, porque estamos hablando de una isla, Sí, po, no está. claro. Entonces está ese conflicto, porque yo odio la salmonera, Sí, pues yo también. pero también fueron un factor de emancipación, pues también ayudaron, era como una cosa por otra. No sé qué opinas tú como mujer, que Es que cultural, ningún fenómeno es totalmente blanco, totalmente negro, o claro, sea, tiene multidimensión, podríamos decir, pero ese es un factor importante y en los 80, que es el año básicamente donde llegaron las salmoneras, tal vez un poco antes, pero tiremos los 80, no había información sobre los riesgos o si había como que se la guardaban, a nadie como que le importaba mucho, pero sí la salmonera fue como la oportunidad, fue la entrada de la modernidad acá a la isla. Y eso, bueno, se ven varias cosas. En esto que dices tú, como de repente en que muchas mujeres se emanciparon, sí, es verdad, pero también se generó esto de que hubo personas en el sector rural que dejó de vivir de la tierra, dejaron de cultivar la tierra y se empezaron a hacer mucho más dependientes de todas las dinámicas de la modernidad actual, ¿cachai? O de supermercado y todo eso. Ahora la salmonera, incluso en este presente, representa así como una fuente de trabajo, comillas, segura, muy, muy, muy entre comillas, eh, para personas o chicos que están saliendo del colegio que no van a seguir estudios superiores. También es una opción, ¿cachai? Y es triste porque hace no más de un mes a un chico joven de 19 años por una negligencia en la salmonera le amputaron los dos brazos, como que lo agarró una máquina y le amputaron los brazos, entonces eso es terrible porque es problemático en muchos niveles y lo que está pasando a nivel ecológico con no solamente con las salmoneras, sino que con el extractivismo en general es terrible, o sea, terrible. Incluso a nivel, mira, muy, muy, muy doméstico. Yo para calefaccionarme uso leña en la estufa, pero ya no hay leña. O sea, un metro de leña que te puede durar un mes o a reventar dos está a 50.000 pesos. Y eso es porque hoy día hablaba con mi tía abuela, que ella me enseña mucho, me decía, la gente no sabe cuidar el bosque, me decía, porque cuando yo acompañaba a mi papá decía, esta parte no le decía del bosque, del monte, esta parte del monte no hay que tocarla, hay que dejar el renuevo de los árboles, no hay que pisar los renuevos de los árboles. ¿Ya? Y ahora, por moda, por ejemplo, se hacen cercos con las varas de los árboles, siendo que esos son árboles, po, son árboles que tienen que crecer, ¿cachai? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta realmente porque es súper amplio, pero la cuestión de la salmonera trajo a Chiloé el extractivismo. Y si bien eso representó para algunos sectores una libertad económica importante, eh, está costándonos algo irreparable. O sea, muy heavy, muy heavy. Probablemente la libertad económica en realidad esconde un esclavismo un poco más universal y soslayado, pero de alguna Sí. forma está bien, de alguna forma, que puedan haberse liberado ciertas mujeres de este amarre, pero en realidad Ujú, no, fue suplantado por otro tipo de esclavitud un poco más, eh, claro. eh, como digo, soslayada, que, que- Institucionalizada.
es inevitable también, ¿no? ¿Cierto? O sea, parece inevitable. Ujú. Oye, y en ese sentido, no sé, yo no sé cuál es la postura, si es que de alguna forma sentí amenazado tu imaginario incluso por la aparición de proyectos como El Puente. Totalmente, totalmente. O sea, totalmente. No sé en qué medida no podría pasar eso, porque fíjate que el mar, se supone que uno no puede tener propiedad privada en el mar, sino que te dan una concesión marítima que es básicamente como un arriendo a largo plazo. Ujú. Y pasa eso como a nivel de producción también, en el sentido de que los cultivos de chorito tienen contaminadas todas las playas visualmente, y también físicamente, o sea, la mayoría no se hace responsable de sus desechos. Y eso es, no son empresarios los que los hacen, son gente con no tantos recursos, o sea, bueno, con recursos para invertir en eso, pero en el fondo como que hay un negocio ahí, pero está 0% consciente de lo que involucra a nivel cultural. Pucha, estoy pensando en una playa en la que crecieron mis tías, la tía que me cuenta todas estas cosas, y decía, aquí ya no llegan pájaros, me decía el otro día, ya nunca veo pájaros que se vienen a parar acá, porque bla, 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 bla. Entonces, ella, como tiene más edad, ha visto en términos súper concretos lo que ha implicado que organismos como las salmoneras se vengan a instalar acá. Como que me decía, a ver, hay un pescado que le gustaba mucho a ella, que en el campo se daba en abundancia, y cuando llegó a la salmonera, se acabó. Así de simple. Se extinguió, acá en Chile ya no hay de ese pescado, no me acuerdo cuál es. Entonces ha generado tanto desequilibrio a nivel ecológico, pero cultural también, que es difícil trazar una línea, porque de verdad que cada vez está más encima del extractivismo, o sea, es heavy. O sea, a mí lo que más ansiedad me generó, eh, cuando estaba ya en mi residencia en Chiloé, cuando quería quedarme en Chiloé, Ujú. varios chilotes me comentaban, no sé si rayan en la paranoia o no, porque igual hablan acerca de las concesiones mineras que habían allá en Chiloé, y cómo el Claro, puente era la entrada para, bueno, para eliminar la cultura chilota marítima y extraer el oro, po. Hay harto oro allá. claro, Y claro. hablando del terreno de Piñera que hay allá para el sur, es el sector Ujú. donde hay más oro, po, ¿cachai? Ahí Mm. hay harto mineral en Chiloé. Entonces decían que Sí, todo este desequilibrio que se está generando por la extracción del pompón, la salmonera, el monocultivo que también hay en cierto nivel, eh, ujú. responde a una planificación para destruir la cultura chilota y empezar a sacar el mineral, pues, el oro, que hay Claro, harto y ahí. de hecho, acá hay una crisis hídrica actualmente, o sea, tenéis que pensar que llueve casi todo el año, pero hay crisis hídrica. O sea, Chiloé es Em, Castro, si no me equivoco, es la segunda ciudad donde cae más agua. La primera es Valdivia, después Castro. claro, O ahí y ahí, se van alternando siempre. claro, y hay escasez hídrica acá. Y pasa que como nosotros no tenemos cordillera, nuestra fuente de agua es lo que cae de la lluvia. Y eso es almacenado por un, ay, no sé, no Por el me quiero pompón, equivocar, lo voy a buscar en internet, por el ujú, pompón, pero no claro. sé si es un musgo o qué es, qué Es, es, será. es- es como un muquito, sí, es como una suerte de esponjita que hay, como se llama en el. El pompón es lo que exportan a Japón, ¿no? O, bueno, Claro, hace sí, que ujú, Sí, una planta que crece con forma de esponja, de esas como de la sí, ducha. claro. exactamente. Eso da una pena tremenda porque la gente como lo vio como negocio, que en su propio terreno podría sacar un poco de plata, ha generado consecuencias terribles, terribles, Yo, porque, ¿Mm? no, Dígame. perdón, pero me acuerdo que yo creo que la primera vez que supe del pompón debe Ujú. haber sido en unas microcápsulas
que daban en el canal 13, puede ser, ¿Ya? sobre distintos emprendimientos y sobre cómo era Chile, ¿cierto? Y cuáles eran las proyecciones económicas del país. Y ahí es donde aparecen estas micropropagandas de, mira, el pompón es una weá que se exporta a Japón y lo venden muy caro. Ok. Es el postulado del canal de televisión. Ujú. Pero lo que esconde en realidad es justamente eso. Es justo, Crear una especie de estafa, no una estafa piramidal, pero una especie de propaganda, falsa propaganda, porque falsa no es propaganda. sostenible en el tiempo, no es sostenible de ninguna manera, ¿cachai? Claro. Sí, pues eso es terrible porque además yo todavía veo grupos, en grupos, ponte tú avisos Castro, así como los clásicos grupos de Facebook, que ponen los defensores del pompón, extractores de toda la vida de pompón, queremos defender nuestro oficio y lo ponen a nivel de un oficio como un oficio, no sé, como uno se imaginaría la carpintería, Claro. Y ¿cachai? y Entonces yo digo, también puede ser, el problema es de escala. O sea, claro, ¿cuáles son las claro, necesidades que estáis supliendo? O en realidad, ¿cuál es el negocio que estáis haciendo? Que es distinto, es completamente distinto. O sea, Chiloé no sí, puede suplir la necesidad de todo el mundo. sí, po, Que- o Como lo que sea, pasaba defendí, con Freirina, ¿cómo? como lo que pasaba con Freirina. Como no podéis suplir toda la necesidad de chanchitos del país Claro, en un solo lugar. De alguna forma entendís que ahí aparecen las zonas de sacrificio o ese sí, tipo po. de situaciones. Sí, po. Y lo más triste es que yo estaba pensando estos días, como ahora vivo en un sector más rural y convivo con las ovejas y todo eso, yo las miro y me he estado dando cuenta cada vez más del antropocentrismo tan tóxico que hay. ¿Cachai? Como imaginar, por ejemplo, que el pompón, whatever, el mar, ¿cachai? Nos sirve como humanos, ¿cachai? Vamos a cultivar el chorito para exportarlo y tener plata. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos ser tan insensibles con las otras especies? Eso es lo que a mí me da pena, pero también veo que, ponte tú, mi tía, que ella es mayor, tiene 80 años, sí le indignan, po, le indigna esas cosas, o sea, ella se creció viendo TVN, entonces tiene como una mentalidad así de Pinochet vino a salvar el mundo, ¿cachai? Pero a la vez ella creció siempre en un entorno cultural así, de esta manera, y ella tiene una crítica, no dice yo critico las salmoneras, pero dice, esos vinieron a puro hacer daño, debería haber algo que nos sirva a los chilotes, porque lo llevan para afuera nomás, entonces ella tiene, con la edad que tiene y la educación, tiene una conciencia del extractivismo. O Y yo no, creo que sí, o no, o no, no, también no puede en el ser, sentido de pero que lo critica tal vez por los motivos erróneos, como que ya que hay tanta plata claro. ahí, ¿por qué no se queda entre nosotros? No más. Sí, no, pero ella, yo creo que por la misma sensibilidad que al trabajar con la tierra uno desarrolla, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, a ella como que yo la veo que le importa, po, le importa el tema del bosque, no solamente porque de ahí se consigue leña, sino que es algo mucho más grande, po. Y esa Sí, conciencia yo creo que de repente como que en la modernidad, un poco esto de poner la naturaleza al servicio del hombre y que el hombre se separa de la naturaleza, como dicen, la relación del hombre y la naturaleza, como si yo dijera, no sé, la relación del hielo y el agua, como, bueno, si son lo mismo, así como de verdad nuestros pensamientos que nos parecen algo tan separado, así como tan abstracto, tan especial, nuestros pensamientos son productos literalmente de la naturaleza. Nuestro cuerpo lo produce nuestro cuerpo, que es literal naturaleza, ¿caché? sí, Entonces, son, enfermizo. son como visiones. Yo creo que es como tú dices, tiene que ver con, bueno, lo que decía la presidenta de la Constitución, pues, la madre tierra, pues, no es Uh -huh, es una armonía, uno no explota a la madre, uno tiene una relación armoniosa con ella, pues, no. claro. Mira,
No sé si tú conoces unos documentales que se llaman Volver a la Tierra. No, Y a mí, nuevamente va a dar un gustito. ya, Quiero que veamos la introducción, que a mí me encanta esta cuestión. Quiero que ya. veamos esta introducción de estos documentales y después te dejo el links para que veas con sonido. Para que lo veas, pues también bueno. Aquí en Chiloé lo que se ha hecho mal y lo que hemos permitido nosotros como chilotes, que hayan salmoneras y que te vienen a contaminar tu territorio y después se van. Y nosotros quedamos en la nada. Mi abuelo me dijo, oye hijo, nunca vendas tu tierra, nunca dejes trabajar tu tierra. Mi abuelo dijo, eso va a pasar, que algún día todo, todo, digo, todos van a volver a la tierra. Y la tierra le va a dar así como a mí me ha dado. Mi abuelo me dijo, yo creo que la tierra es el mejor fruto que nos ha dado nuestro Dios, nuestro Chavo Neguillén, para que nosotros lo trabajemos. Porque hoy día ya nos hemos dedicado al campo y está dando resultados. Ya está moliendo el molino, hay trigo, hay centeno, hay avena, hay harina. El mensaje que me dejó dicho él que era eso, que algún día podíamos volver todos nosotros a nuestra tierra. Antes nosotros no nos permitían Bueno, ir a la eso era maderita con... bonito y me emociona la introducción a Oh, esto. sí, está acuático. Mira, acá te voy a dejar después el link. Son 4 documentales. Oh, Y qué están bien buenos, ¿no? bonito. Sí, están. Oye, y pensando en el postulado inicial de la intro, cuando esta persona reclama, así como nuestro peor error como chilote, puede dejar que esto pasara. Eh, ¿Es así? ¿Tú sentís que es así, que es culpa de los chilotes? ¿Hay una comunidad tan Eh, fuerte que podría haberlo evitado? ¿O en realidad yo creo también que sí. se aparece esa eh, como impotencia de que en realidad ni siquiera, aunque siempre le podemos alegar la falta de organización a todo el mundo, pero también hay proyectos que son supra territoriales, Inviables, de ¿cierto? todas maneras. ¿Ustedes sentís Eh, que hay una organización tan férrea que podría evitar cosas o más que nada proponer cosas? ¿Sentís que hay comunidad chilota? yo creo que hubo una organización, o sea, en el Mayo Chilote, ¿sabes que eso salió? Como que se vio, ¿cachai? Em, me acuerdo que mi mamá, que nunca ha ido a una marcha ni nada, mi mamá salió a marchar así. De verdad es gente por primera vez tal vez en su vida se hizo consciente que son sujetos políticos acá en la isla. Porque también, bueno, estar aislado significa, entre otras cosas, como yo te decía antes, que mi nana creció o sea, no creció, si ella es muy antigua, pero solo tenían el TVN. Entonces, en muchas otras cosas, las fuentes de conocimiento son sumamente limitadas. Era la tele, y la tele siempre te va a vender la mejor imagen de la cuestión, ¿cachai? Entonces, si te pintan una salmonera como una industria que viene a generar trabajo para los chilotes y chilotas, que le va a dar un sueldo estable, bla, bla, bla. O sea, ¿qué le iba a decir a eso?
Es muy Hubo, difícil, po. hubo hasta una teleserie que le hacía propaganda, po, La Fiera. Po. La fiera, sí, po. El chamorro, todo eso, como que eran los de plata, ¿te fijáis? Pero mi tía dice lo mismo que decía ese hombre al principio del video, decía, ellos llegan, vienen a dejar la cagada, y después se van, y nosotros que nos quedamos acá, algo así como que ella siempre dice eso. Entonces, pienso que igual hay como una indignación generacional con el tema, pero la dictadura hizo un muy buen trabajo. Y uno lo ve acá en las sociedades como más cerradas, de repente, como en la isla, de que el tema de cuestionar la autoridad, o si no sé, si estudiaste para una cosa, hacerlo toda tu vida, todo eso, como la volada de los colegios técnicos, lo que apareció en su tiempo cuando se empezó a generar esas dinámicas. Es muy difícil llegar a cuestionarlo como de una manera organizada, no teniendo espacios como críticos, por ejemplo, o medios alternativos de comunicación, si eso nunca hubo acá, hasta ahora que hay internet. Oye, más en estos tiempos de pandemia donde se ha acentuado incluso ese medio de comunicación, ese canal. Ujú. ¿Has visto que te has vinculado con más gente más allá de este espacio, ¿cierto? Sino que has visto que se ha potenciado la unidad, las relaciones. Tú has salido un poco más de tu Ujú. espectro común, de tu zona, de tu hábitat común, para En vincularte con más. pan- realmente no, como que eso sí valoro los contactos y las interacciones físicas que tengo o que tuve en la pandemia, pero no podría hablar como por los chilotes porque no sé cómo ha sido, pero para mí, como que me costó mucho llegar a adaptarme a una virtualidad porque siendo profe, de verdad que es un desastre la cuestión. No es como, que si yo pienso solo como artista, digo que bacán las posibilidades, pero siendo profe me di cuenta que no, muy, muy terrible, especialmente como, no sé, para la gente más joven, ¿cachai? Que no se atreve a hablar en cámara, un profe que está ahí con todos los micrófonos apagados, fome. Y algunos horarios, pues a mí me tocaba hacer clases a las 8:30 y 5 personas, o sea, en tercero medio, pues qué caro tercero medio se va a conectar se puede quedarse durmiendo a las 8:30 a Sí, una clase donde le enseñaban ¿cómo se llama? Las reglas de protección de trabajo en la mina. claro, ¡Qué lata! Pues habían 4 pantallas y en negro. sí, Y pues, la profe decía algo y nadie contestaba. Y la profe seguía de largo porque tampoco se iba a calentar la cabeza, porque es lo más sano, pues tampoco puede. sí. Entonces o sea, tiene sus pros y sus contras. O sea, los pros, insisto, es que estemos en Castro, en Santiago y en Copiapó a la vez. Pero hay Mm, algunos espacios en los cuales no sirve mucho. O mm, sea, y también por las sí. estructuras antiguas, pues no podéis pretender que siga funcionando de la misma manera que antes. Ya que no funciona de la misma manera que antes, porque proponéis la misma estructura y los mismos horarios. A mí me pasa harto, yo trabajo harto en soporte para empresas, en informática, yo trabajo en otras cosas. Ujú. Y claro, antes a las 8:30, 9 empezaban los problemas informáticos, ¿cierto? Mm, Cuando todavía están en la oficina. Ahora generalmente comienzan a las 10. Entonces tú entendís que la gente está trabajando desde las 10, no antes. claro, Y rinde lo mismo, o sea, sí, es un gran cambio de paradigma pensar en cuál es sí, la hora en que más rinde la mm, gente. No, claro, no digo como pila de la maquinaria, sino que ¿cuáles son tus ritmos naturales, ¿cierto? sí, pues, sí, Oye, Joana, sí. y ya Mm, como para ir cerrando, ya llevamos harto ujú, rato conversando, ha estado interesante. Me sentí un poquito en el sur, he sentido el frescor de Chiloé. ¿Cómo te proyectas tú? ¿Qué ves? ¿Qué pasa tú como artista viviendo en Chiloé? ¿Vas a volver a Santiago? ¿Qué pasa? no, Santiago, no, no creo. Es que encontré mi lugar,
aquí. Ya, Tengo mi huerta, como que estoy conectándome con la tierra de una manera que quiero hacer algo importante desde eso. Y desde la pintura me proyecto viajando en realidad intermitentemente, como que yendo el sueño de todos, pues, ir a exponer a Japón ya y que te paguen los pasajes. O sea, idealmente si me dicen ya cuál es tu sueño, ese es, pues, ya. que a mí me paguen por hacer arte y bueno, si me pagan por tocar igual bien. A mí me Sí, está en pasando, esa idea. a mí me está pasando algo parecido y yo creo que estamos en ambas esquinas, pues. Yo también en Copiapó he muerto esto, pues. Todo gira en torno a la minería, pues, y sí, pues yo estoy un poquito haciendo ese sueño del pibe. Tengo que hacerlo funcional en lo económico, sí. Eh, sí, pues poner una vez en el año fuera y el resto estar Claro. produciendo y estar haciendo patria. Pues yo también tengo mi huertita, estoy criando a Ujú, mi hija, estoy ahí, sí, una buena proyección. Y nosotros que estamos en la periferia, ujú. estos nuevos medios sirven. Estos nuevos medios hay Sí, que pues. buscar ahí. Bueno, yo por ahí tengo algunos, si me llega algún dato, porque ahora estoy trabajando bastante con lo que es artes populares, artesanía. Pero si veo postulaciones de artes visuales, pintura, etcétera, te las mando, pues, para que, Eso, sí, pues, si al final, insisto, sí. es mandar la foto, postulación, y Sí, si pues. funciona bien, ahí te busca un ventanilla abierto o algo por el estilo, y ahí van Claro. funcionando las cosas. Ya, pues, Oye, espérate, tengo una duda antes de terminar. ¿Alguna vez pintaste, tenía alguna relación con los medios tradicionales? ¿O el acercamiento Sí, a la pintura en general es como en búsqueda de los materiales? ¿Cierto? Hay una búsqueda de los claro, materiales y una búsqueda de las técnicas nuevas y un aprecio por la pintura clásica. Pero, ¿alguna vez pintaste? totalmente. Pinto Ah, ya, es siempre. una práctica, ya. Pero lo que pasa es que todavía no logro dar con lo que quiero. Mm, No logro dar con lo que quiero en el óleo, con la imagen. Algo que sea como tan potente que te pueda llegar a producir algo parecido a lo que pasa con la plasticina, pero no buscando el realismo, no me interesa eso. Otra cosa, pensando en la pintura. ¿puedo mandarme un carril, Joana? Sí, Tú estás trabajando en la plasticina con el color, más que con claro. la mezcla. También lo estás haciendo con el papelito. ¿Sabes con qué más se hace eso? Con el ¿Con qué? telar, con la lana. Con la lana uno trabaja con el Sí, color y lo vas sí, poniendo. Entonces por ahí claro. puede que haya un atavismo de tus antepasados, maestras tejedoras, que hacen que estés Sí. buscando en la pintura eso que te dio en cierta medida la plasticina, al trabajar con el color y poner el color, Mm, y trabajar con el papelito, que es poner el color, más que mezclarlo y hacerlo, etcétera. claro. Aparte que también la relación entre de plano, o sea, pantalla pasaje, ¿cierto? Ujú, Eh, Tal vez en realidad la pintura se mantenga como una búsqueda interminable que te permite encontrar siempre otros materiales que satisfacen mejor. La toma de decisiones es importante y siempre he tomado la decisión de no usar el óleo tal vez. Es Y eso te lleva que a no tomar esa decisión nunca. sí, lo que pasa es que todavía no siento que llegue a un nivel en el que pueda hacerlo. Es que en realidad pueda salirme de los cánones. Eso es romper lo que sé, ¿cachai? Pensar la pintura, como te decía, como lo que hizo Manet en su tiempo, de asumir el formato del cuadro y ponerle la línea vertical, así como decir, esto es un formato bidimensional, bueno, no es una película quieta, ¿cachai? No es un viaje a otra realidad, es una pintura, está en un lienzo. Eso es lo que me interesa hacer a mí, ¿cachai? A nivel más estético, pero para llegar a eso en el óleo como que todavía no me lanzo. Siento que necesito desaprenderme muchas estructuras
para llegar a hacer una obra que yo diga con óleo, Oye, esta ¿y qué edad es, tienes tú, ¿cachai? Joana? 26. Perfecto. Tiene todo el tiempo del mundo para seguir equivocándose, teniendo aciertos y en algún momento. No, llegar tu fome. En algún momento Fome botar llegar. los óleos, weón, si Claro, ya, claro. Qué fome sería llegar. Ujú. Ya, Joana, un placer conocerte. Insisto, no te conocíamos. Nico, siempre un placer compartir. Nos Y vemos en claro, el YouTube, po, ahí cuando suba el Oye, nos videito. vemos. Y son bienvenidos acá cuando quieran venir a la isla, vengan a mi casa Bueno, bacán. a una comer algo bonita bueno. invitación. Ya pues, que estén bien. Ya, Chao. vale. Nos vemos, chao, gracias. Chao.